Catecismo de un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Hola, buenos días. Mire, era para preguntarle, en un discernimiento de espíritu dice que tienes que ir a un sacerdote que tenga el don del Espíritu Santo. Y como sabes tú, si ese sacerdote tiene el don del Espíritu Santo, ¿es buen pastor o no? Vamos a ver, en principio un sacerdote, entre los dones que recibe, como sacerdote, profeta y rey, recibe también por el sacramento del orden el don, ese don de ser profeta y de ayudar también a discernir en la vida espiritual. Quiero decir que sería un error pensar que está totalmente supeditado al carisma personal del sacerdote. Es que el propio sacramento del orden le ha dado ya un don para poder acompañar y discernir. Ahora, es verdad que los dones particulares, que los carismas particulares, que la santidad de una persona pueden ayudar a que lo que en sí es digamos, ontológicamente por el sacramento, esté potenciado por el carisma y por la santidad. O sea, quiero decir que, claro, se puede tener un mínimo que ya es un don muy grande, propio del sacramento del orden, pero también eso puede estar acrecentado pues por una vida de santidad fuerte y por unos carismas que el Señor no da a todos los sacerdotes el mismo carisma de dirección de almas. Entonces yo creo que esta distinción habría que hacerla. No sería prudente que uno dijese, a ver, este sacerdote sí, este sacerdote no. Pienso que tenemos que acercarnos a un sacerdote no en primer lugar por sus cualidades personales, sino por ser ministro de Cristo en sí mismo. Ahora, también es legítimo que luego, cuando de la dirección espiritual se trata, pues ya busquemos una forma de confluencia o de ver con quién tenemos una capacidad de ser entendidos y ser mejor, acompañados en el discernimiento. La oyente dice, ¿y cómo se puede elegir eso? Pues yo suelo dar un consejo, que es el siguiente, es decir, pues no ir a donde un sacerdote directamente pidiéndole una dirección espiritual, sino uno va, hace alguna consulta, etcétera, y según vea en esa consulta, pues si cree que le ha ayudado, etcétera, pues puede hacer alguna otra consulta posteriormente, y así, en la medida en que ya ha tenido un vínculo primero, puede pedirle esa dirección espiritual. Yo creo que es mejor primero tener una relación personal que ha ido creciendo y luego pasar a pedir explícitamente esa dirección espiritual. Damos paso a un segundo oyente. Buenos días. Buenos días. Sí, adelante, le escuchamos. Mire usted, mi pregunta es, ¿realmente Jesús era tan pobre como dicen? Los presentes que los magos le ofrecieron, nunca más María se lo guardaría, ¿verdad? Y otra cosa, la capa que él llevaba cuando fue apresado, que dicen que era valiosa, que los soldados se lo echaron a suerte, esa capa era valiosa, esa capa era de él, o quizás se la regalarían, ¿no? Bien, de acuerdo. Mire, yo creo, con toda humildad, que usted se fija en exceso en algunos detalles del Evangelio, pretendiendo sacar de ellos una literalidad que es excesiva. Vamos a ver. El hecho de que exista ese episodio de aquellos personajes de Oriente que le ofrecen a Jesús 3 ofrendas, pretender sacar de ahí como conclusión que esas ofrendas pues podían ser una especie de capital para la familia, para la Sagrada Familia, bueno, yo creo que eso es excesivo. Podría ser sencillamente algo simbólico sin que pudiese tener. Cualquiera de nosotros tenemos colgando de nuestro cuello pues una medalla de oro que se nos dio para nuestra primera comunión, y eso afecta poco a nuestra condición de pobreza o de riqueza, ¿entiende? O sea, es decir, yo creo que usted se fija excesivamente pues en unos detalles muy puntuales de los cuales no se puede deducir. Sin embargo, lo que sí que se puede deducir de cómo era la condición económica de Jesús, pues es de otros detalles.
por el hecho, por ejemplo, os comenté que cuando María y José presentan a su hijo en el templo a los 40 días, le rescatan con 2 pichones, que era la ofrenda que hacían las familias pobres en la ofrenda litúrgica. Ese es un detalle muy significativo. El hecho de que Jesús diga que no tiene dónde reclinar la cabeza. Bueno, pues él está diciendo expresamente que él no tiene casa. O sea, creo que son detalles mucho más significativos que aquellos a los que usted se refiere. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, nos de Dios, monseñor. Adelante. Felicitarle por su programa, Juanjo de San Sebastián. Y simplemente, al hilo de lo que comentaba de esa pregunta que le hacía, o ese correo que le enviaba un oyente con respecto a qué fue antes, si la huida a Egipto, la presentación en el templo, yo creo que la solución, con todo mi cariño y respeto, está en el propio Evangelio. Herodes mandó decapitar a los niños menores de 2 años, que era el tiempo transcurrido desde que habían pasado los magos. No, a mí al menos no me produce la impresión de que volviesen, ¿por qué no? Simplemente el Evangelio dice que ya muerto Herodes, volvieron, él les mandó regresar y se estableció en Nazaret, donde ya no tenía ningún peligro. Simplemente eso, monseñor. De acuerdo. Bueno, la verdad es que el Evangelio no dice, o sea, el hecho de que diga el Evangelio de Mateo que mandó matar a todos los niños menores de 2 años, no dice tal cosa porque ya había pasado más o menos este tiempo desde que se fueron los magos. No, eso no lo dice. Pero sí es cierto que puede dar a entender que bueno, igual había pasado ya un cierto tiempo. Dice, por si acaso vamos a ir a lo seguro y igual han pasado unos meses, por ejemplo, han podido pasar 5 o 6 meses, para no equivocarnos, vamos a matar a los menores de 2 años y así estamos más seguros de que no se nos escapa. Podría ser interpretado así. Pero bueno, es cierto que hay que decir que son 2 tradiciones distintas, pero compatibles, ¿no? La de San Mateo y la de San Lucas. Lucas es el que narra la presentación en el templo y Mateo es el que narra la huida a Egipto, que como digo, ¿cómo se conjugan ambas cosas? Pues bueno, pues yo creo que esta interpretación que hemos dado es bastante lógica, pero bueno, pues digamos que los evangelios no entran a hacer cronologías, pero nosotros de una lectura comparativa entre ellos podemos hacer, ¿no?, alguna aproximación lógica. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, mire, Sí. Soy Marina de Sevilla. Adelante. Le iba a hacer una pregunta. Son 2, pero una de ellas me preocupa más que otra. Uno era sobre la genealogía de Jesucristo en el Evangelio de San Mateo y otra era sobre el relativismo que hay en las escuelas, incluso en colegios donde tengo a mi hija, que ha sido fundación cantera de jesuitas, pero ahora no hay sacerdote ni nada. Y sin embargo siguen teniendo, el enigma de que son católicos, ¿no? Pero que le enseñan mucho, sobre todo en filosofía, relativismo, ¿sabes? Y entonces cuando las crías o los demás chavales le contradicen y le dicen que si hay una verdad absoluta y demás, pues no es porque no hagan malos ejercicios, sino simplemente porque le contradice esa ideología relativista, por lo menos lo suspenden, entonces está uno un poco como preocupado, ¿no? Porque lo lleva uno a un colegio pensando que es de una fundación y sin embargo la ideología del profesorado, de algunos, no todos, pues influyen de otra manera. Entonces claro, se ve una con miedo, no vaya a ser que tomen represalias sobre la cría o en fin, no sé si me explico. Yo digo, si no habría un modo para que el obispado en este caso Sevilla, pues pudiera hacer una especie de examen a estos profesores para que vean que lo que están enseñando es verdaderamente la doctrina cristiana, que por muy bueno que sean, pero que la doctrina es la doctrina de Jesucristo, como un pequeño examen, qué sé yo, de lo que están enseñando en ese tipo de colegios. Y otra pregunta era sobre la genealogía de Jesucristo en el Evangelio de San Mateo, que bueno, que como habla en un libro que he leído yo sobre razones para ser cristiano y demás, la certeza tenemos los cristianos, por supuesto, de Jesucristo, ¿no? Pero cuando hablan sobre generaciones, eso no estaba en un, a ver si me explico, en un escrito en una, como ahora, por ejemplo, en un registro civil, digamos, algo equivalente, ¿no? Sino que se supone que bueno, que lo inspira el Espíritu Santo, y Mateo, que también vivía en la época de Jesucristo, pues lo sabría de boca de él mismo, ¿no?
que es la misma. De acuerdo. Bien, respondo brevemente. Y con respecto a esto segundo, hay que decir que la genealogía de Jesucristo, algo ya indicamos, ¿no? Cuando explicamos este tema que está en el capítulo 1 de Mateo, no tenemos que interpretarla en un sentido histórico, pues como nosotros lo interpretaríamos, de seguir una genealogía como una historiografía. No, porque es obvio que también tiene una intención teológica el texto, y además explícitamente uno, cuando coteja esta genealogía con el Antiguo Testamento, que bueno, pasó, hay que ser muy conocedor de la Sagrada Escritura, se ve que el autor, que es San Mateo, él mismo se ha tomado la libertad de apartarse en algún momento determinado, ¿no?, de la historicidad de la genealogía, para simplificarla y decir 14 fueron las generaciones desde Abraham, etcétera, y ha querido hacer cuadrar un poco esa genealogía con unos números simbólicos. Eso vaya por delante. Pero bueno, el otro tema, ¿no?, que es el tema más, más grave y más acuciante. Sí es cierto que en la escuela católica tenemos un deber muy serio de seleccionar el profesorado para que sea acorde con el ideario católico, porque es que es un absurdo el hecho de que pueda existir, como de hecho existe, pues profesorado católico que imparte asignaturas como filosofía, como historia, como etcétera, de una manera con criterios incluso no cristianos. Voy a decir que no hace mucho tiempo, pues un chico, un adolescente que está en una escuela católica, me decía él que el profesor de ciencias les había dicho explícitamente en clase que el que en el examen haga la afirmación de que el mundo está creado por Dios le suspende. Y claro, es increíble pues que un joven católico le tenga que decir a un obispo que en un colegio católico un profesor le ha dicho tal cosa, ¿no? O sea, verdaderamente creo que tenemos, ¿no?, que tomarnos en serio esa responsabilidad de buscar por encima de todo la coherencia, no únicamente en la clase de religión, sino en toda la cosmovisión de la enseñanza. Eso es un deber por nuestra parte, y por su parte, pues yo creo que también es un deber de ponerlo en conocimiento de la dirección del centro y del obispo del lugar, pues porque ya sabemos que hay males que hay que rectificar, y esa rectificación pues puede ser dolorosa, pero es que es necesaria. Es necesaria, tenemos un compromiso con la verdad que el Señor nos tiene que dar fidelidad, ¿no?, en su cumplimiento. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.